En esta hora vamos a compartir el mensaje que el Señor nos envía hoy. El título que hemos puesto es: el precio es muy alto, pero se recibe de gratis. Es el precio. Vamos a hablar de algo que es demasiado costoso. No es con dinero que se compra. Es tan alto el precio que no hay persona que lo pueda pagar. Sin embargo, Dios lo pone en las manos de cada individuo de manera gratis. Solamente que lo quieras aceptar, recibir. Ya usted se imagina que vamos a hablar de lo que Jesús ha hecho por nosotros, del favor de Dios por nosotros. Y sí, de eso vamos a profundizar un poco. Porque ¿quién es aquella persona que no haya ofendido a Dios de alguna manera? No existe nadie. La Biblia dice: todos de una u otra manera han ofendido a Dios, han pecado. Pero qué bueno es cuando Dios muestra su favor a alguien y le perdona y le libera de la culpa. Y esa persona recibe vida en lugar de muerte. Esa persona recibe ánimo en lugar de depresión o de desánimo. Y por eso sabemos que este precio que Dios mismo ha pagado es demasiado alto. Y Él lo está entregando para aquellos que lo quieran recibir de manera gratuita. Le pido el favor que me acompañe a leer el Salmo número 130, desde el versículo 1. Salmo 130, verso 1, dice la palabra de Dios: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Paremos allí. Este es un clamor profundo del salmista. Profundo, dice. Porque reconoce que de alguna manera ha ofendido a Dios. Pero reconoce también que en Dios hay perdón, para que por causa de ese perdón que recibimos, entonces podamos darle honor y gloria y reverenciarlo a Él. Reconocer que Él es digno de ser honrado siempre, porque su bondad es tan grande para con todos. Como dice aquí: en ti hay perdón. Y si Dios solo mirara a las personas, si caen y les abandona, ¿quién se puede mantener en pie entonces? Por eso dice el salmista: si tú miraras el pecado, pero Dios es santo, Dios es justo, Dios tiene que castigar el pecado. Entonces, ¿cómo Dios se va a hacer o se ha hecho para, al mismo tiempo de guardar su santidad y la justicia, al mismo tiempo muestra favor y misericordia sobre aquellos que le han ofendido, que han pecado? Dice el versículo 5: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. ¿Por qué podemos esperar a Dios? Porque en Él hay misericordia y abundante redención. Dios redime. Dios paga el precio para rescatar a aquellos que estaban de alguna u otra manera afectados por su pasado, encadenados, oprimidos, encarcelados. Y Dios paga el precio y los redime, dice aquí la palabra. Hay abundante redención en Dios porque Él tiene misericordia. No porque esté obligado, dado que nos creó y nos tiene en la tierra, sino porque tiene misericordia. Por eso Dios aplica entonces Él mismo el pago que debe darse por tu vida y la mía. Él paga el precio y nos dice: ahora puede salir gratuitamente. Dice el verso 8: Él redimirá a Israel de todos sus pecados.
Cuando pensamos en Israel, pensamos en nosotros también, cada uno como individuo, cada persona que pertenece al pueblo de Dios. Dios dice, te va a redimir, Él va a pagar el precio. Hablar de redención significa hay que pagar un precio, pero el precio, otra vez les digo, es demasiado alto. No hay un ser humano que pueda pagarlo, no existe. Por tanto, Dios mismo tuvo que buscar la manera y lo hizo por su misericordia, en su sabiduría y con su poder, y lo ha logrado. Y millones de personas se han aprovechado, han tomado esto que Dios le ha dado para beneficio propio de su salvación, para que no haya más angustia ni perdición. Vea por otro lado como nos dice en el libro de Isaías, capítulo 61, Isaías 61, versículo 10. Aquí nos explica algo la palabra de lo que Dios hace a aquellos que una vez le ofendieron y Él por su misericordia actúa de esta manera. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Paremos allí. Hay un gozo, hay una alegría en una persona que sabe que lo que merece es el castigo, la muerte, la aflicción, el dolor, porque es culpable. Pero al mismo tiempo esa persona sabe que no puede hacer nada por sí mismo para liberarse de esa consecuencia. Y qué bueno es cuando Dios, por misericordia, entonces, dice, le viste con vestiduras de salvación. Da a entender, Dios ha venido a rescatarte. Dios ha venido por tu vida, no para que se pierda, sino para rescatarte, para redimirte. Ha venido a pagar el precio por ti, porque eres valioso para Él. Ha venido a buscarte. Y te va, dice, a vestir con vestiduras de salvación, dando a entender, te va a salvar el Señor. Y dice también, me rodeó de manto de justicia. El hecho de Dios salvarte, perdonarte, mostrar su misericordia, no quiere decir que está haciendo injusticia. Él está haciendo lo que se debe hacer contra el pecado, contra la culpa, contra la maldad. Él tiene que actuar. Solo que otro es que está pagando lo que tú y yo teníamos que haber pagado. Dice, me rodeó, dice aquí, de manto de justicia. Cualquier persona que haya sido perdonada por Dios puede declarar que Dios ha hecho justicia. No en uno, pero por uno, a favor de uno. Justicia en alguien más, que luego lo vamos a estar mirando también. El versículo 11 dice, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Justicia trae alabanza. Una persona que ha recibido la redención de Dios, que Dios ha pagado el precio por su alma, que Dios le ha comprado ahora a un precio demasiado alto. Y sabemos que es el precio de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Esta persona, por agradecimiento, tiene que vivir dando alabanzas a Dios. Y declarar, como decíamos en la última canción, tú eres digno, Señor, tú eres un Dios que perdona. Perdonas todas nuestras falencias, nuestros pecados. Eres tú, Señor. Y podemos declarar a Dios que Él es digno de alabanza. Una persona que no alaba a Dios, una persona que no brota de él o de ella ese agradecimiento a Dios, normalmente no entiende lo que Dios ha hecho por su vida. Quizás no ha recibido el favor de Dios todavía. Quizás está andando perdido, perdida en su mundo a su manera, y por eso no siente alabar al Señor. No siente agradecerle a Dios. No reconoce que la justicia ya ha sido hecha a su favor. Pero dice aquí, así como la tierra produce, dice,
el renuevo. En tiempos como los que estamos mirando, donde viene la primavera, estamos a la expectativa de que vamos a ver de nuevo árboles con hojas verdes dando fruto y las cosas van a volver a continuar de la manera normal. El invierno ya pasa. Asimismo en la vida de un ser humano. Hay seres humanos que están viviendo como si fuera un invierno permanente por causa de su pecado, por causa de sus maldades, por causa de ofender a Dios de tantas maneras. Pero Dios dice, Él viene a ti para vestirte una vestidura muy especial, una vestidura de salvación. Él viene a ti para rodearte de una manera muy especial, diciendo ya se ha hecho justicia. Ya no tienes que seguir pagando esas consecuencias. Eso es maravilloso, porque cuando una persona recibe esta libertad que viene de Dios, necesariamente tiene que salir de él o de ella una expresión de agradecimiento, una expresión de regocijo. Reconocer que la vida de ahí en adelante va a ser distinta, diferente, porque ahora Dios le ha dado otra oportunidad. Eso es tremendo. Como la tierra produce su renuevo, dice así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza. Permita Dios que nosotros todos podamos alabar al Señor por causa de su justicia que nos ha favorecido. Justicia que no había otra manera de cumplirla, no había otra manera de pagarla. Vaya a otro lugar, al libro de Miqueas, por favor, capítulo 7. Miqueas 7, el versículo 18. Mire qué nos dice aquí la palabra también. Nos dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad? Dios perdona. Dios perdona, Él tiene su exigencia para poder perdonar a alguien, pero perdona. Es un Dios que perdona la maldad. Es un Dios que se deleita en mostrar misericordia hacia los seres humanos. No quiere castigar, no quiere condenar, porque ya Él castigó al que tenía que castigar. Ya hubo uno que pagó el precio, recibió el castigo, para que nosotros entonces podamos recibir de manera gratis esto que Dios nos está entregando a nosotros. Ya hubo alguien que pagó este precio maravilloso, altísimo, imposible de pagar por un ser humano, repito, y Dios se deleita en mostrar su misericordia sobre todos aquellos que le han ofendido, sobre todos aquellos que han pecado, sobre todos aquellos que no han vivido vidas rectas. Dios dice, en lugar de condenarte, te extiendo una mano de amigo, tratando de que la tomes y recibas la gracia y recibas el perdón, no para que sigas haciendo lo malo, sino para que empieces de nuevo, de una nueva manera, ahora con una dirección diferente, con una meta diferente, ahora siendo dirigido por el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, el Espíritu que te santifica, que te aparta del mal, que te da entendimiento de lo que no es correcto. Entonces Dios te hace vivir de una nueva y mejor manera. Pero Dios perdona porque se deleita en hacer misericordia. Versículo 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Escucha bien, porque el enemigo, tan astuto que es, sabiendo que Dios ha pagado el precio por tu vida, por la mía y por la de tantas millones de personas, a muchos les hace volver a caer en un pensamiento de culpabilidad, en un pensamiento de angustia, de pesar, como que Dios sigue pendiente de ese pecado. Y dice aquí, Dios echa el pecado al fondo de la mar, no lo va a recordar más. No quiere decir que te va a dar libertad para que sigas pecando,
Tú no te puedes burlar de Dios, no puedes ofender a Dios, pero dice aquí que Dios quita, perdona las iniquidades, las sepulta en el mar y de allí ya no la vuelve a sacar. Tu pecado, cuando Dios lo ha perdonado, quedó perdonado. Debemos reconocer esto. ¿De qué manera nosotros podíamos estar bien delante de Dios? No hay maneras, solo la que Él dispuso. Dios había dispuesto lo que la Biblia habla como si fuera una sombra de lo que iba a venir real. Y dispuso un sistema de sacrificios al pueblo de Israel. Mediante dichos sacrificios, el pueblo pecaba, ofendía a Dios e iba ante las personas designadas para recibir de alguna manera el perdón, la gracia de parte de Dios. Pero voy a entrar en algo que es una diferencia en lo que Dios hacía con este pueblo y lo que hace hoy en día después que alguien pagó el precio por todos nosotros. Por favor, me acompaña al libro de Hebreos, capítulo 9, Hebreos 9, y aquí vamos a profundizar un poquito más en esto que Dios nos muestra hoy. El precio es demasiado alto, pero se recibe de gratis. Este capítulo 9 está hablando de lo que era el lugar santo, el lugar santísimo en el tabernáculo de reunión, donde los sacerdotes entraban a ofrecer sacrificios a Dios en el lugar santo, pero una vez al año, solamente una vez al año, una persona podía entrar al lugar que llamaba el lugar santísimo. Y allí ese sumo sacerdote entonces hacía expiación por sus pecados personales y por los pecados del pueblo. Y entonces Dios liberaba a este pueblo de esa culpa que tenía y tomaba el sacrificio de ese animal que fue sacrificado. Estaba viviendo, pero por causa de que alguien pecó y merecía morir, ese animal murió sustituyendo a aquellos. Y eran básicamente una imagen de lo que iba a venir más adelante por medio de Cristo Jesús. Porque Dios, dice la palabra, que envió a su Hijo a la tierra para que Él pagara el precio por nosotros, para que Él pudiera entonces ser sacrificado, para que nosotros pudiéramos ser declarados libres, perdonados, justificados delante de Dios. Jesucristo hizo esta obra. Hay multitud de redención en Dios. Dios se redime. El poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario no tiene límites. Todas personas pueden ser redimidas siempre que acepte el regalo que Dios está dando de manera gratis, pero es por medio de Jesucristo. Y aquí nos dice en el capítulo 9, versículo 11, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Paremos allí. La Biblia nos dice que Jesucristo vino a la tierra y después de vivir la vida perfecta delante de Dios el Padre, sin desobedecer en nada, sin pecar en nada, la Biblia dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, cuando ya Él terminó su periodo que tenía que durar en la tierra y entregó su vida, lo hizo de la manera establecida. Se iba a convertir ahora en el Cordero Pascual que iba a ser entregado a la muerte
para que aquellos pecadores pudieran ser declarados libres de la culpa, libres de aquello que debían a Dios. Y vemos aquí entonces que Jesús, por medio de su propia sangre, obtuvo eterna redención. No es una redención temporal, es una redención eterna. No se quita. A la persona que Jesús salva, que Jesús extiende su mano y le da su gracia y su perdón, esa persona puede estar confiada en que está en las manos de Dios. No da derecho, repito, a abusar de eso que Dios le ha dado. No da derecho a vivir una vida desordenada otra vez. Pero repito, permite Dios que esa persona comience de nuevo con una nueva dirección en su vida, porque el Espíritu Santo viene a él o a ella para dirigirle a toda verdad y para ayudarle a vivir la vida que Dios espera. Pero volviendo a lo que Jesús ha hecho por medio de su propia sangre, dice aquí, Él ha entrado al lugar santísimo en el cielo. Voy a saltar al verso 16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Y voy al verso 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Paremos allí, porque esto es importantísimo conocer, de que Jesucristo tenía que derramar su sangre para que nosotros pudiéramos ser redimidos entonces. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre. Por eso no había manera de uno tomar uno de esos animales que eran sacrificados y hacerlo de una manera que no murieran. Tenían que morir derramando sangre. Y Jesús también tenía que morir derramando sangre. Él fue crucificado y allí derramó su sangre preciosa, porque esa era la manera que Dios había elegido. Él va a morir derramando su sangre como cordero, siendo expuesto a todo el pueblo, que Él es que está pagando lo que ellos no podían haber pagado, que Él está cubriendo, Él está entregando el precio que otros no tenían manera de entregar, porque sin derramamiento de sangre no podía haber la redención. Entonces, vengo ahora, dice el verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dios mismo le ha permitido a Jesús, el Padre ha permitido que el Hijo esté a su diestra, dice la palabra, intercediendo por todos nosotros. Él es nuestro intercesor en el cielo, dice aquí. Se presenta por nosotros ahora delante de Dios. El sumo sacerdote en la tierra, en el sistema de sacrificios que Dios había establecido para su pueblo, Él se presentaba a favor del pueblo, a pedirle a Dios que perdone el pecado del pueblo. Jesús, dice, es nuestro sumo sacerdote y está delante de Dios día y noche, intercediendo por aquellos que creen en Él, intercediendo ante el Padre como sumo sacerdote y mostrando la sangre que fue derramada. El sumo sacerdote en la tierra mostraba sangre, da a entender, alguien murió, un animal murió, entonces ha habido muerte para poder declarar perdón. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Si una persona ha pecado, el juicio es muerte. El que ha dicho una mentira, el que ha engañado, el que ha robado, el que ha asesinado a alguien, cualquier tipo de pecado que haya cometido, solamente hay una sentencia: muerte. Porque el pago, el precio del pecado, la consecuencia es muerte.
Pero la Biblia dice, pero en Cristo Jesús hay vida y vida eterna. Porque entonces Él quitó el pecado por medio de sí mismo. En la cruz del Calvario dice, Él llevó nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras maldades en la cruz del Calvario. Entonces, cuando vemos a Cristo que fue crucificado, tú piensas que fue crucificado por tus pecados también, por las mentiras que has dicho, por las cosas malas que has hecho, por las ofensas que has hecho delante de Dios. Él murió para que tú también pudieras recibir perdón. No solamente recibir perdón, recibir redención, que te saquen de esa cárcel, que te saquen de ese lugar de angustia, que puedas ahora tener una nueva esperanza de vida, redención, porque sin derramamiento de sangre no se hace la remisión de pecados. Sigo leyendo el verso 25, dice que Jesús se presenta por nosotros delante de Dios, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Otra vez, el pecado que Dios ha perdonado está borrado. Hemos leído, Dios lo echa al fondo de la mar, no lo saca más de allí, se olvida de ese pecado, ha sido perdonado, se ha hecho justicia, se ha mostrado misericordia. Y la persona que cometió el pecado recibió el indulto, el favor de Dios. Ya no tiene que pagar sus culpas porque alguien más pagó por él o por ella. Cristo Jesús. Y dice que ese sacrificio que Jesús hizo es válido, un solo sacrificio. No es como anteriormente que los sacerdotes estaban cada día haciendo sacrificios por los pecados y una vez al año haciendo este sacrificio especial. Pero dice aquí, uno solo fue necesario, el sacrificio de Cristo, el hombre perfecto, el hombre que vivió sin pecar, el hombre que fue inmaculado, el hombre que nunca ofendió a Dios. Bastó una sola vez que Él muriera para poder conseguir las vidas de todos aquellos que están muertos en pecados y creen en Él. Un solo sacrificio. Y dice la palabra de Dios que nosotros, los que tenemos el privilegio de conocer estas grandes verdades, tenemos la opción de aceptar ese sacrificio. Tenemos la opción de decir, sí Señor, yo quiero comenzar una vida diferente. Yo quiero comenzar una nueva vida. Yo quiero recibir tu perdón, no para seguirte ofendiendo, no para seguirte fallando. Quiero ahora dejar de caminar a mi manera y empezar a caminar a la manera tuya. Quiero ahora tener a Jesús como el Señor de mi vida, el que me dé órdenes. Y quiero tener tu espíritu que me ayude a obedecer esas órdenes. Y Dios nos capacita a nosotros porque ya Él pagó el precio. Voy al capítulo 10 de Hebreos, versículo 11 dice, haciendo una comparación con los sacerdotes humanos, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Vemos ahora esta gran comparación. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a los sacrificios cada día. Y una vez al año, este evento tan especial que lo vamos a conmemorar en 2 semanas.
Y nosotros pensamos hoy día que ya no es así para el creyente. El cristiano no tiene que estar haciendo sacrificios para ganar el favor de Dios, porque ya el sacrificio fue hecho. Ya Jesucristo pagó el precio, ya Él derramó su sangre. Ya no necesitamos más hacer sacrificios. Aleluya. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena es un recordatorio. No estamos matando ningún cordero, porque ya Él murió una sola vez y para siempre. Un recordatorio de lo que pasó aquella vez cuando el cordero murió, que fue sacrificado por nosotros. No confundamos los términos. Y dice aquí entonces que aquellos, hemos leído, que con una ofrenda hizo perfectos para siempre, ¿a quiénes? A los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Aquellos que han recibido la justificación, aquellos que han recibido el perdón, aquellos que han aceptado la gracia de Dios en sus vidas, aquellos que han dicho no a la vida de pecado y han dicho sí a Cristo y decir: Señor, quiero ser parte de tu reino, vivir como tú quieres, no quiero ofenderte más. El Espíritu Santo ha venido a esas personas, ha comenzado una buena obra y la va perfeccionando. Y le lleva cada día de gloria en gloria y de victoria en victoria. No hay nada que acontezca en la vida de un verdadero creyente que no pueda ser usado para bien, dice la palabra, porque ama a Dios y todo lo que a los creyentes le acontece, Dios hace que esas cosas sucedan para bien. Algún beneficio viene. Entonces, los que somos de Cristo, los que hemos aceptado gratis este gran regalo de un precio tan elevado, nosotros podemos ahora estar tranquilos delante de Dios en que Él nos ha santificado. Y como dice allí ese versículo, dice: nos hizo perfectos para siempre. Ya no hay imperfección, ya somos en Cristo. Ya Cristo es nuestra cabeza, dice la Biblia, y nosotros, su iglesia, somos su cuerpo. Y su cuerpo es perfecto delante de Él, los que han sido santificados. ¿Quiere decir que nadie peca? Sí, peca. Pero cuando ha pecado, el Espíritu Santo le redarguye rápidamente y tiene que dejar eso y venir a reconciliarse con Dios, pedir perdón por eso que hizo, y Dios se le mantiene entonces siempre bien delante de él o de ella. Pero a aquellos que el Espíritu redarguye y les resisten, entonces vendrá otra cosa a sus vidas. Viene ahora lo que es el castigo de Dios a ellos por causa de que no obedecen las amonestaciones del Espíritu. Pero la Biblia dice que aquellos que son hechos perfectos por causa de esa ofrenda han sido santificados por Dios y ha sido para siempre. No importa cuando tú y yo, el Señor nos mande a buscar de esta tierra, si estamos bien con Dios, que el Espíritu siempre nos ayuda, podemos estar tranquilos. Dios, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que el camino que has mostrado lo estamos caminando según nos diriges. Gracias por tu ayuda, por todo lo que has dispuesto, y podemos seguir adelante sin ese temor de que algún día qué va a pasar. Estamos con Dios y no estamos jugando al evangelio, ni jugando a ser cristianos, sino a obedecer la palabra, porque es por causa de su palabra. Lo que dice allí lo creemos y lo vivimos. Y dice el versículo 15: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Aquí está. Cuando una persona recibe el regalo, cuando una persona acepta lo que Jesús le está ofreciendo, esa persona entonces, dice aquí, hemos leído, el Espíritu Santo mismo da testimonio de esto, que hay en su corazón una ley escrita, la ley de Dios, no la ley ceremonial. No es que vamos a empezar ahora a matar
esos animales cada día como lo hacen, algunos que no comprenden lo que Jesús ha hecho y otros lo hacían antes, pero básicamente es entender que tenemos la ley escrita en nuestros corazones y el Espíritu Santo nos da entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo, nos da entendimiento de lo que debemos hacer, nos da discernimiento el Espíritu de Dios para que no fallemos y podemos seguir adelante porque el Espíritu mismo nos hace ver la realidad para que no le fallemos a Dios. Y dice el verso 17 que además de esto añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Escuche bien, hay dos palabras que se tienden a confundir: redimir y remitir. Son dos palabras parecidas, pero significan cosas muy diferentes. Redimir es comprar. Jesús nos ha redimido a nosotros, nos ha comprado, ha pagado el precio, pero nuestros pecados han sido remitidos, han sido expulsados fuera de nosotros por causa de esa redención. Somos limpios, no tenemos el pecado con nosotros. Por eso si el maligno viene a ti a tratar de hacerte sentir mal por lo que hiciste atrás, pero que ya Dios te lo perdonó, Dios no te está acusando. Dice aquí que ya Dios no lo iba a recordar más, dice nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Y por qué te llega a la mente? Si te llega a la mente no es Dios. O eres tú que todavía sigues: ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Por favor, libérate de eso y sé libre para servir a Dios en agradecimiento. Agradece a Dios que te dio la libertad, agradece a Dios que te ha perdonado, agradece a Dios que ha mostrado misericordia, agradece a Dios que te ha redimido, que pagó el precio por tu vida. En lugar de condenarte, más bien mandó a que fueras restaurado, que comprendieras, envió a alguien para que te hable la palabra, y Dios te ha dado entendimiento para que tú también seas libre de la condenación que pesa sobre todos aquellos que no reciben este regalo de Dios. Un regalo maravilloso. Nadie puede comprarlo, solo Jesucristo pudo hacerlo. Pero lo que Él hizo es válido para todas las personas. Dios no hace acepción de personas. Dios espera que todos se arrepientan. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, que todos reconozcan que lo hicieron mal, que se den cuenta que no tienen manera de resolver esa situación delante de Dios y puedan aceptar lo que Dios le provee gratuitamente: una reconciliación, un perdón, una misericordia. Y podamos entonces, al recibir esto, vivir lo que queda de nuestras vidas en alabanza a Dios, dando honor a Él, declarando siempre: Dios, tu bondad y tu misericordia son tan grandes. El perdón que me has dado, lo que has quitado de mi vida, como borraste el pasado. Gracias, Dios. Que podamos nosotros vivir con nuestras bocas llenas de alabanza para el Señor. Eso quiere Dios. Dios quiere que le honremos, que le demos sacrificios de alabanza, dice. Ofrezcamos a Dios sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre en agradecimiento, con alegría. Aleluya. Eso quiere el Señor. Todos los que hemos recibido este favor de Dios, todos los que hemos sentido y sabemos: Dios me perdonó. Y el enemigo te podrá decir: no, eso que hiciste tan grave te va a perdonar. Lo que Jesús pagó en la cruz del Calvario fue demasiado grande. Y no hay pecado en la tierra que no pueda recibir perdón de Dios, si es por causa de Cristo que esa persona es perdonada. No existe un pecado tan atroz, tan grande, que una persona se acerca a Dios por medio de Cristo y Dios lo rechace. Al corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Por eso tenemos que arrepentirnos de todo corazón de lo que se hizo. Y después que ese arrepentimiento es genuino,
Dios mira el corazón, entonces viene el perdón, entonces viene el regalo, entonces las cosas cambian. Otra vez, ¿qué es lo más difícil? Reconocer el daño, reconocer el mal, reconocer el pecado. Porque muchas veces las personas comienzan a justificar el pecado, a justificar lo que hizo, a decir que lo hizo por cualquier razón. En lugar de justificar, hermano, declara: y lo hice, qué pena que lo hice, lo siento, no lo quiero hacer más, me duele haberlo hecho. Llora, gime, haz lo que tengas que hacer, pero arrepiéntete de que lo hiciste. Y después que ya estás de esa manera, entonces acércate a Dios, porque Él tiene multitud de misericordia y se deleita en mostrar misericordia. Y Dios no mira el pecado. Hemos leído el primer salmo que leímos: Jehová, si tú miraras los pecados, ¿quién puede estar en pie? Dios mira a aquel que pagó el precio por cada pecado. Dios mira a aquel que derramó su sangre y está a su lado diciendo: yo pagué por ese pecado. Él se arrepintió, ella se arrepintió, yo pagué. Y el Padre dice: está absuelto esa persona porque ya alguien pagó el precio. Tenemos que reconocer cómo esto funciona para que nosotros vivamos vidas agradecidas a Dios, que pagó el precio tan alto por nosotros, que no seamos malagradecidos, que nunca creamos que lo merecíamos, nunca. Mire como dice en Primera de Juan, algo más, capítulo 4, versículo 9. Aquí, para entender lo que Dios ha hecho por nosotros, de otra manera nos explica. Primera de Juan 4:9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Allí está. Por amor lo hizo Dios, no por obligación. Por amor mostró su misericordia. Por amor envió a su Hijo, a Jesús, a la tierra como propiciación, como aquel que iba a pagar el precio por nosotros, aquel que iba a cumplir lo que no podíamos nosotros cumplir delante de Dios. Todo por amor. Dice más, voy a saltar al verso 14. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Hay un testimonio del apóstol Juan. Él dice, él lo sabe y testifica que el Padre envió a su Hijo unigénito al mundo para salvar al mundo, para dar la opción al mundo de que se salve. Dios no obliga a nadie. Hay personas que, por no interpretar correctamente la Biblia, creen que todo el mundo está bien delante de Dios porque Jesús ya pagó el precio. No es así. Para estar bien delante de Dios, Dios exige arrepentimiento de pecado y luego exige que sea por medio de Jesucristo el perdón, porque no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, sino solamente el nombre de Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Solamente por medio de Él tenemos salvación. Entonces, aquellos que andan de otra manera tendrán que dar cuentas a Dios de sus pecados, porque sus pecados seguirán con ellos ante el juicio, hasta el día del juicio. Y allí ya las cosas serán muy fuertes, muy duras de vivir. Versículo 15 dice, y 16: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Esta expresión del apóstol Juan: nosotros hemos conocido y creído. Te preguntaría yo a ti,
¿Tú crees que Dios te ama? Aunque te hayan pasado cosas duras en la vida. Aunque dirías, Señor, pero si tú eres mi padre y yo soy tu hijo, ¿por qué me permitiste pasar esto? Eso no pone en tela de juicio su amor por ti. Su amor por ti está declarado, demostrado en la cruz del Calvario que Jesús sufrió. Allí está demostrado. De tal manera Dios te amó que Jesús murió por ti. Aleluya. Y el apóstol Juan dice, hemos conocido y lo hemos creído. El apóstol Juan pasó el fin de sus días en la tierra en un exilio, en una isla hasta que se muera. Pero él no se quejaba, mejor disfrutando con Dios, recibiendo revelación y todo. Pero no ponía en dudas el amor de Dios que tenía por él. Entonces tú puedes saber que Dios te ha perdonado porque te ama. Que Dios ha mostrado misericordia a ti porque Él es bueno. Él se deleita en mostrar misericordia. Cualquier persona pide juicio y castigo y que te destruyan. Y Dios dice, hijito, hijita, arrepiéntete, quiero perdonarte. Porque ya Cristo pagó ese precio también por ti. Quiero perdonarte. Hermanos queridos, aquí dice algo, el que permanece. ¿Leyó esa palabrita? Versículo 16 dice, Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Aquí hay algo que depende ahora de nosotros, permanecer en amor. Si una persona no permanece en amor, entonces te estás desligando de aquel que es el amor. Y si te estás desligando de Dios, las cosas van a cambiar, van a venir los problemas a tu vida. Pero si permaneces en amor, en el amor de Dios para ti, y tú das amor a tus semejantes, amor a tus hermanos, y vives en este amor que Dios quiere que vivamos, la Biblia dice, Dios permanece en ti. Y si Dios permanece en ti, tú estás llena de Dios. ¿De qué manera vas a demostrar que Dios vive en ti? Muéstralo amando. Ama a todo el mundo. Ama sin esperar recibir nada a cambio. Solamente ama, da de Dios a otros, que Dios es amor. Y verás que Dios permanece en ti y da testimonio de esto. Permita al Señor que nosotros podamos apreciar, ahora que estamos entrando donde la humanidad recuerda el sacrificio de Cristo, que nosotros apreciemos por qué Jesús vino a la tierra, por qué Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario, por qué nosotros podemos tener paz para con Dios ahora por medio de Cristo, que hemos recibido justificación. No que Dios aprobó lo que hicimos malo, no, solamente que Dios le cobró a otro lo que teníamos que pagar, porque no podíamos pagarlo. Seamos agradecidos. Voy a terminar con 2 versículos en el libro de primer libro de Crónicas, capítulo 16, 3 versículos vamos a leer aquí, desde el versículo 34 al 36, primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 34 dice, aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén. Y alabó a Jehová. Que sea el Señor que nos ayude, aleluya, a alabarle, como dice el verso 35, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. No le vas a dar a Dios una alabanza media fría, una alabanza rutinaria,
una alabanza porque ves que otros lo hacen. No, tú lo vas a hacer de todo corazón. Tú vas a reconocer que Dios te dio la oportunidad de seguir viviendo, que Dios te dio la oportunidad de ser limpio, limpia de esas cosas, de esas manchas que estaban marcando tu vida hacia una eternidad terrible sin Cristo. Y tú pensar ahora en que Jesús pagó el precio por tu vida, por amor, mostró su misericordia. Hermano, hermana, alaba al Señor con todo tu corazón. Dale gracias a Dios por eso que ha hecho. Dale gracias a Dios que si Jesús no hubiera venido a la tierra, ¿qué hubiera pasado con nosotros que estamos en la tierra? Hubiéramos estado sin esperanza, porque Jesús fue que pagó el precio. No podíamos nosotros pagar ese alto precio por nuestras almas, por nuestras vidas. Seamos agradecidos a Dios porque Él nos ha comprado. Y también seamos siempre conscientes de la posición donde Dios nos tiene ahora, sus hijos e hijas, que nos dice: sigue adelante, yo te ayudo a caminar, no seas desobediente, no seas rebelde a la voz del Espíritu Santo, haz lo que tienes que hacer según Dios te va dirigiendo, y Dios se encargará de llevarte cada día donde Él quiere que estés en ese punto. A cada momento conocerás a Dios, caminarás con Dios, andarás firme tu caminar en el Señor, porque sabe que Dios no te va a soltar. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Maravilloso es el Señor, maravilloso. Si alguna vez cometiste algún pecado y has recibido el perdón de Dios, que no calles esa alabanza al Señor, que no calles de agradecer al Señor por eso que hizo, y reconoce que Él sigue orando por ti, intercediendo ante el Padre. Hemos leído, Él está intercediendo. Un intercesor tenemos delante de Dios, dice la Biblia, Jesucristo hombre, que pagó el precio por nosotros. Entonces vamos a orar. Y en esta oración primero reconozcamos si hay algún pecado, alguna ofensa que no ha sido puesta a cuentas delante de Dios. Si no te has arrepentido, no te ha dolido algo que hiciste, si no hay dolor, difícilmente se puede decir que ha habido arrepentimiento. Ha habido un cuento, quizás te lo imaginaste, quizás quisiste mostrar algo ficticio. El arrepentimiento se conoce por el dolor que produce en el corazón, por haberlo hecho. Te duele haber ofendido a Dios con lo que hiciste, y te duele. Y sabes que merecías la muerte, y Jesús dice: no tienes que morir, ya Él murió por ti. Entonces tú dices: wow, vino a sustituirme, a pagar por mí. Vive de ahí en adelante para Él. Dedícale tus días para Él. Cada día que tienes después que has venido a Cristo son días de gloria que vas a vivir. Con el Espíritu Santo en ti vas a conocer al Dios de la gloria. Entonces, si hay algo que tienes que poner a cuentas delante de Dios, hazlo primero. Y si hay alguien también que nunca ha puesto su vida en las manos del Señor y hoy reconoce que Cristo pagó por él o por ella también, no desperdicies este momento. Vamos a orar a Dios. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Hay abundante perdón en ti, y tú te deleitas en mostrar misericordia a los seres humanos. Padre, cualquier persona que tenga deudas contigo, que te ha ofendido, y ese pecado está pendiente, Dios de los cielos, permite que tu Espíritu Santo redarguya a cada persona de pecado, de justicia y de juicio, y que antes que sea tarde se arrepienta y pueda recibir
este perdón que tú estás ofreciendo y pueda recibir este regalo tan valioso que no se puede comprar con nada material. Dios santo y glorioso, que has hecho justicia en Cristo. Jehová Tsidkenu, Jesucristo es nuestra justicia. Te pedimos, Dios, que todos nosotros podamos mantenernos firmes en esa justicia, agradecidos por lo que has hecho, y que busquemos servir de instrumentos para comunicar esa buena noticia a tantas personas que están en deuda contigo, oh Dios, y están camino a la perdición, a menos que cambien su manera de ser por causa de que tú les perdones, Dios. Dios de los cielos, Rey soberano, perdona la maldad de tu pueblo. Ten misericordia, así como hemos leído, así como la tierra de nuevo hará que dé fruto los árboles. Así, Señor, que tu pueblo vuelva a dar fruto, fruto para tu gloria, fruto abundante. Que cada persona pueda salir de ese estado de sequía, de ese estado desértico donde vive, y tú le puedas dar esta nueva oportunidad de vivir una vida de alabanzas para ti, dando honor y gloria a ti que eres merecedor de recibirlas, oh Dios. Que todos nosotros podamos ser conscientes de que Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, y esos pecados fueron lanzados al fondo de la mar, han desaparecido de tu presencia, y podamos estar en paz contigo, Señor. Gracias por lo que has hecho, Dios. Sigue dándonos más cada día. Presentemos al Señor esta canción con todo nuestro corazón y vivamos para Dios. Cada momento dedícaselo a Dios. Todo lo que hagas, dedícaselo a Dios. Tu vida entera, dedícasela a Dios. Conságrate a aquel que se santificó por ti, para que tú puedas entonces estar libre de condenación, libre de pecado, libre de esas cosas que te ataban. Bendito seas para siempre, Señor.